buenas tardes. Muy buenas tardes, Vianey, Elia y a toda la audiencia. Jesús, pues, ¿cómo observa este escenario, esta crisis legislativa que se está, pues, mantiene paralizado prácticamente al Senado de la República? A ver, hay que estar muy claros que esto es una crisis que hay que enmarcar dentro de una crisis mucho mayor. O sea, hoy se está manifestando en el Senado de la República, se está manifestando en el Congreso. Sin embargo, en realidad, hay que decirlo, la destitución del fiscal Santiago Nieto se enmarca dentro de toda una estrategia que del gobierno, fundamentalmente el PRI y sus partidos aliados, para poder llegar a las elecciones presidenciales del 2018 prácticamente con manos libres, para repetir muchas de las irregularidades e ilícitos que se cometieron en las elecciones de junio pasado, es decir, en el Estado de México y en Coahuila. Recordemos que ciertamente este asunto del fiscal está fundamentalmente centrado hoy en la integración de este expediente o de Brecht Lozoya, para llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con esta transnacional, pero que finalmente también alcanza al presidente Peña Nieto, dado que si se logra comprobar que una parte de estos recursos se canalizaron a la campaña presidencial del 2012, pues ahí estaría involucrado directamente el presidente. En este sentido, esto es una reacción clara en un régimen, hay que decirlo con todas las letras, claramente autoritario, donde el titular del Ejecutivo decide destituir al quien lo puede eventualmente sancionar. Pero no es lo único, esto hay que decirlo, esto es parte de una de las situaciones que está ahí. La otra parte es que el fiscal también estaba en estos momentos integrando averiguaciones previas sobre diversas denuncias que se le presentaron en el Estado de México y en Coahuila, que tienen que ver con uso de programas sociales, que tienen que ver con desvío de recursos públicos, que tienen que ver con compra y coacción del voto, es decir, con una serie de delitos electorales. Y más allá de las sanciones que se hubieran podido aplicar, lo que estaba en juego era cuál iba a ser el impacto sobre las elecciones del 2018. Aquí lo que está en juego es la presidencia de la República, la integración de todo el Congreso, 9 gubernaturas y elecciones de Congreso y alcaldes o alcaldes en otras 30 entidades o en 30 entidades. Entonces, aquí lo que quieren, ya hemos visto, primero rechazaron en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ya el PRI tiene el control de la mayoría de esa sala, rechazaron los intentos del INE por tratar de llegar a una elección más ordenada, me refiero a estos acuerdos que tenían como finalidad la llamada cancha pareja y el otro regular el uso de programas sociales. Y ahora, pues lo que no quieren es tener un fiscal, es el único flanco que les quedaba desprotegido, con un fiscal que realmente estaba actuando autónoma e independientemente, y de ahí viene la instrucción de córtale la cabeza, ¿no? Entonces, no lo podemos limitar esto a una crisis legislativa, es una crisis mucho más grande, es Claro. el intento de restaurar un autoritarismo, un régimen autoritario. Claro. Jesús, buenas tardes, Elia Almanza. En este Buenas sentido y en el punto de esta integración de averiguaciones previas, ¿es o no una coincidencia que días antes hubiera renunciado el procurador Raúl Cervantes y pues que deja también en esta incertidumbre en si está o no en funciones el actual procurador de destituir a Santiago Nieto? No, no es ninguna coincidencia. De hecho, en esta lógica que vengo planteando, es muy claro que la estrategia estaba planteada desde el principios de septiembre, cuando vivimos otra crisis legislativa, precisamente cuando pues ahora sí que el PRI se entromete en la vida interna de la fracción legislativa del PAN en el Senado para designar a un panista como presidente, con la clara intención de aprobar en fast track la ley que crea la Fiscalía General, para que en automático el entonces procurador Raúl Cervantes se convirtiera en fiscal general y en uso de sus atribuciones, ahí sí atribuciones constitucionales y eventualmente legales, como se pretendía aprobar,
pues obviamente pudiera designar directamente al fiscal anticorrupción y al fiscal titular de delitos electorales. Como en aquel entonces se logró frenar este momento, es muy claro que por eso Raúl Cervantes prefiere hacerse a un lado, porque él no quería desgastarse con la remoción del fiscal para la atención de delitos electorales, porque él aspira a ser fiscal general y si no, a ser propuesto el año que entra para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues necesitaban, para decirlo en términos muy coloquiales, a un verdugo, y esto le toca al encargado del despacho. Efectivamente, este es otro de los asuntos que sería cuestionable, si un encargado de despacho puede destituir a un fiscal que fue designado por unanimidad en el Senado. Entonces, esto es parte de una estrategia muy bien trazada, y en este sentido, pues nada más estuvieron buscando quién y en qué condiciones se le iba a cortar la cabeza al fiscal. Jesús, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría preguntarte, en este juego por casi más de 3,000 puestos de elección popular que se va a dar el próximo año en el 2018, ¿cómo llega la FEPADE con este problema de la destitución o no? ¿Cuál podría ser la mejor salida? Y si se presenta un panorama postelectoral complicado como se prevé, pues ¿qué tanta credibilidad le vamos a tener a la Fiscalía Electoral? No, por supuesto, ya le quitaron totalmente credibilidad, esa es parte de la intención, precisamente si todos los actores políticos tienen manos libres para violar la ley, para cometer delitos, porque saben que hay una fiscalía que no va a integrar averiguaciones previas y que si a un fiscal se le ocurre cumplir con su deber y tratar de integrar averiguaciones previas, lo primero que puede rodar es su cabeza, pues obviamente que lo que están buscando es tener esta libertad para repetir pues por todas las maniobras, todos los ilícitos, todos los delitos que se cometieron en las elecciones estatales de este pasado junio, como fue en el Estado de México y en Coahuila, y esa es una de las intenciones, sin ninguna duda. Muy bien, Jesús Cantú, pues muchísimas gracias por tu análisis, siempre es un placer platicar con usted. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.